Bueno, voy a presentar ahora a los colegas que van a participar en la presentación de devolución de información a las escuelas. Seguimos con esta temática. Vamos a empezar por María Teresa Gutiérrez Cortés, es licenciada en Economía, es maestra en Administración y Políticas Públicas por el Centro de Investigación y Docencia Económicas, ha realizado evaluación a diversos programas educativos en México, como Programa Escuelas de Calidad y los programas comunitario y compensatorio del CONAFE, ha sido servidora pública en la Secretaría de Desarrollo Social y la Secretaría de Educación Pública. Desde 2014 se desempeña como directora en el Instituto Nacional para la Evaluación de la Educación, el INE, en México. Muchísimas gracias, Teresa, por acompañarnos hoy y ya te dejamos con tu exposición. Muchas gracias, Elena. Aprovecho la oportunidad para agradecerle a Elena la invitación y al equipo de la Secretaría, y sobre todo porque creo que viste que estaba a punto de desmayarme de hambre y me dijiste que mejor me bajara. Entonces, bueno, después de haber recuperado un poco de energía, yo les voy a hablar de un paso. Me gustaría decirles que tenemos todo resuelto y que ya tenemos la salida definitiva sobre cómo entregar la información en las escuelas y que las escuelas la puedan usar, que esta información sea relevante para todos, pero no, lamentablemente estamos todavía bastantes pasos atrás en México. Y bueno, estamos trabajando fuertemente en la implementación de la reforma que data del 2013, ya tenemos 3 años en esto. Fue una reforma constitucional que pues cambia varias de las partes en las que se ve la educación en México. Cambia 3 ejes principalmente: el eje de la evaluación, el segundo eje que cambia es la creación del servicio profesional docente, que ha sido lo que más reflectores se ha llevado en estos 3 años, sobre todo en el último año. Esto es pues evidentemente por lo controvertido del tema y por el gran poder que tienen los sindicatos en México, y que eso ha sido lo que ha dificultado un poco el proceso. Y el tercero es la autogestión de la escuela. Esto es permitir que las escuelas puedan tomar mayores decisiones y puedan generar también sus propias evaluaciones y puedan aprovechar y seguir los cursos que ellas crean que son los que necesitan. Para que todo esto pueda pasar, se hizo la reforma constitucional en el 2013, y con esto se cambia la figura del Instituto Nacional para la Evaluación de la Educación. Haciendo un poco de historia, el instituto se crea en el 2002 como un organismo descentralizado de la Secretaría de Educación, del Ministerio de Educación. O sea, era parte de él e incluso su director era nombrado por el ministro. Entonces, pues había muy poca autonomía técnica y muy poca autonomía de gestión. 10 años después se cambia a otra figura en la que se saca el instituto del ministerio, pero en el que seguía sin ser totalmente independiente. A partir de la reforma del 2013, el instituto es independiente, está nombrado en la Constitución y se le dan más atribuciones, se le da autonomía técnica, autonomía presupuestal, se separa totalmente del ministerio como una forma de crear un contrapeso en el sistema. Y se le da una misión sumamente importante. Uno de los mandatos constitucionales que se tiene es ser el coordinador del Sistema Nacional de Evaluación Educativa, del SNE. Les voy avisando, somos especialistas en crear acrónimos y siglas en México, entonces si se pierden, me preguntan, porque de entrada, justamente en el 2013 también se cambia el nombre del Instituto Federal Electoral, que es el encargado de organizar las elecciones en México, y se le pone INE. Ya existía el INE, entonces ahora tenemos que decir esa última E más fuerte, y es un lío. Hay que aclarar siempre quiénes somos para que no nos confundan entre los electorales y los educativos. Y bueno, entonces en esta tendencia se crea el SNE, que es un conjunto orgánico y articulado de instituciones, procesos, instrumentos, acciones y demás elementos que contribuyen al cumplimiento de sus fines. ¿Quiénes integran el SNE? El SNE lo integran todas las autoridades educativas locales. Estos son los secretarios de educación de los estados, o en realidad los gobernadores de los estados, que son los que encabezan la política educativa estatal.
el Ministerio, la Secretaría de Educación Federal y el INEE como su coordinador. ¿Con qué nos vamos a encontrar aquí? Pues con que tenemos que articular este sistema, que en realidad no existe. Tenemos que ir desde las bases a ver qué es lo que se va a hacer, porque estamos convencidos de que vamos a tener un sistema nacional tan fuerte como lo son sus partes más débiles. Entonces tenemos que empezar con la creación de capacidades a nivel local. Para arrancar con la creación del SNE y con la creación de la Política Nacional de Evaluación Educativa, la PNE, se realizó todo un análisis sobre cómo estaban integradas las áreas de evaluación en los estados, las áreas de evaluación en los gobiernos locales. Y nos encontramos con una diversidad enorme. Encontramos que había desde distintos niveles jerárquicos, en algunos estaban a niveles de subsecretarios, en algunos eran una dirección, en algunos son una jefatura de departamento simplemente, y de ahí se iba bajando. Algunos contaban con 2 o 3 personas, algunos con un equipo más grande, pero básicamente nos encontramos con que eran especialistas en lo que decían hace rato, en dónde vamos a guardar las cajas, cómo las vamos a llevar y cómo vamos a repartir la prueba en todas las escuelas. Pero había muy pocas capacidades sobre cómo se va a analizar la información, cómo vamos a preparar a los directivos escolares. Toda esa parte estaba sumamente débil. Eran muy pocos los casos. El caso de Nuevo León seguramente lo habrán visto por ahí, porque participa en los estudios del IESE por separado, en los que sí había una estructura más formal, pero en general nos encontramos con estructuras débiles, con pocas capacidades técnicas, en las que de verdad, pues a lo mejor suena un poco feo, pero la interpretación de una simple gráfica es un trabajo muy, muy difícil para ellos. Entonces, pues vamos a partir de eso a empezar a desarrollar los ejes de la Política Nacional de Evaluación Educativa. Y lo primero que se decide es tener 7, aquí las 2 flechas de arriba son los otros 2 ejes. El primero es la coordinación institucional, coordinar estos niveles desde el organismo autónomo, la autoridad federal y las autoridades locales. Después, el desarrollo de evaluaciones de los componentes, procesos y resultados del sistema educativo nacional. La regulación de los procesos de educación, el desarrollo del sistema de información e indicadores clave de calidad y equidad educativa. Después, la parte que nombra esta mesa, que es la difusión y el uso de los resultados de la evaluación, la emisión y la ejecución de directrices para la mejora educativa, que rápidamente, porque creo que no lo vuelvo a mencionar, son normas, pero que no son vinculantes, que está emitiendo el instituto para recomendaciones para la autoridad federal y para las autoridades locales a partir del estudio de evaluaciones y de programas y políticas. Realmente les estamos diciendo qué hacer a partir de la información que estamos recopilando. Hasta el momento hemos emitido 2 paquetes, uno dirigido hacia la formación inicial de los docentes a partir de un diagnóstico muy fuerte que se realizó, y el segundo a partir de una serie de estudios que se hicieron para evaluar las políticas para atender a los niños migrantes. Ya lo mencionó ayer Silvia Schmelkes, atendiendo sobre todo esta diversidad y cómo nosotros nos tenemos que adaptar a ellos porque ellos no se adaptan a nuestro sistema educativo. Y bueno, y la que aquí podría parecer la principal, que es el fortalecimiento de las capacidades institucionales. Esto es cómo vamos a fortalecer esas áreas estatales de educación para que puedan realmente generar sus propias evaluaciones y ser instrumentales en los procesos de evaluación que se rigen de forma nacional. Para esto se decide que se van a hacer programas estatales de evaluación y mejora educativa, PEMES. Los PEMES son programas que dan cuenta de la situación en el ámbito local y articulan a partir de ella acciones de evaluación y mejora. ¿Qué vamos a hacer aquí? Aquí estamos partiendo de 2 partes, de partir desde lo nacional a lo local
ver cómo podemos bajar estas evaluaciones que se desarrollan y se llevan a nivel nacional y cómo ellos pueden empezar a generar sus propias evaluaciones para analizar lo que a ellos les sirve, para ver cómo van a resolver su problemática, porque no podemos asumir que la problemática nacional es la misma en todos los estados. México es un país federal que tiene 32 entidades totalmente diversas, en algunas en las que tenemos mayor presencia de población indígena, en otras en las que hay total ausencia de esta, en las que los sistemas educativos han ido por lugares diferentes desde hace, pues, ¿cuántos son? 26 años que se descentralizó totalmente y que han desarrollado una serie de problemas y que deben atenderlos a partir de su realidad local. Para esto se desarrolló una metodología en la que partimos precisamente de eso. En la primera etapa es la definición de los problemas educativos en términos de brechas o desigualdades educativas que en cada una de esas 32 entidades se detectaron, la identificación de las necesidades de evaluación asociadas a los problemas educativos. En la etapa 2 se comenzó con la formulación de los proyectos de evaluación y mejora educativa, los PROEMES, porque los PEMES, los programas estatales, están formados de varios de estos proyectos. La tercera etapa es la definición de metas y acciones a partir del impacto esperado y el análisis de actores e interesados. Y la etapa que estamos concluyendo recién, que es la construcción de indicadores de un cronograma para el mediano plazo, que sería 2017-2020 y los programas anuales. Aquí es importante marcarles por qué esta periodicidad, porque nos estamos tratando de saltar un poco una de las problemáticas que también se detectaron, que es que ¿por qué tampoco encontramos personal especializado en las áreas locales de evaluación? Pues porque hay muchos cambios. Cada vez que hay un cambio de gobierno, llegaban y cambiaban a todo el personal. Cuando ya tenías personal entrenado, resultaba que era el cambio de cada 6 años o incluso cambios mucho más frecuentes. También tenemos esa cuestión, tenemos un calendario electoral bastante complejo. Entonces, este año acabamos de estrenar 12 secretarios de educación, el año pasado estrenamos 7, entonces cuando ya llevas un tramo avanzado con uno, te lo cambian. Eso es lo que queremos empezar a evitar, que no haya este tipo de rotaciones, que se puedan crear equipos más sólidos, más consolidados y que sea interés de las personas que llegan poderlos mantener para que puedan seguir desarrollando y trabajando esto. Entonces, bueno, en este periodo tratamos de escapar un poco de esos flujos y por eso se decidió, pero bueno, también vamos a medirnos en el corto plazo, también hay indicadores y cronogramas de trabajo anuales. Bueno, se desarrollaron estos PROEMES en 3 modelos. Se analizó si ya existían evaluaciones y si ya existían, en los casos en los que se detectó que no había evaluaciones, se genera una evaluación para posteriormente pasar a la difusión al uso de los resultados y después se hace una intervención. En el segundo modelo se determina que ya hay una evaluación que nos da información valiosa, que ya se tiene que difundir y que ya se puede usar y después se hace la intervención y se regresa a evaluar, y el modelo C, en el que decidimos que ya están todos los fundamentos de la evaluación, en el que ya se han desarrollado documentos y se ha empezado con el uso de los resultados de esa evaluación y entonces hace la intervención y bueno, es un ciclo. Entonces cada uno de los estados decidía para cada proyecto en dónde iba a empezar. Entonces, esto les daba cierta flexibilidad, no se trataba de cuestiones tan cuadradas para que todos pudieran irse adaptando. Bueno, en la primera etapa, entonces, se inició con la sintetización de información de un conjunto de indicadores clave, el INE marcó la pauta, se organizaron por regiones para que cada una de las entidades pudiera, pues, comentar con sus pares cómo se iba a hacer, y esto, bueno, suena fácil, pero es una larga serie de reuniones a lo largo del año. Se hizo un análisis de la brecha o desigualdad educativa con sus indicadores, los niveles de marginación, las modalidades, los subsistemas,
pensando si vamos a atacar la evaluación, la educación básica, que es básicamente el preescolar, la primaria, o si se iba ya a tocar la educación media superior, que hasta ahí es hasta donde se puede meter el INE, ya sobre la educación universitaria no tenemos ninguna injerencia. La jerarquización de los problemas, porque bueno, en muchos estados se detectó más de uno y había que ver cuál iba a ser al que se iba a atacar. Los análisis causales, de dónde venía esto, y la identificación de las necesidades de evaluación en función de los problemas educativos. Durante la segunda etapa se identificaron las necesidades de evaluación y la definición del proyecto, partiendo de una pregunta muy simple. ¿Existen evaluaciones disponibles? Si la respuesta era sí, se usan, y entonces empezábamos con el modelo B, o sea, a partir de la segunda etapa. Si no había evaluaciones disponibles, entonces se van a proponer y se va a empezar a desarrollar desde ese punto. Y se hace una vinculación con la estructura de apoyo de las escuelas. Parte de la reforma, como les decía, es generar esta autonomía y esta autogestión escolar, y para ello pues hay que apoyar a la escuela, porque no tenemos la receta, todos los centros escolares son diferentes, los liderazgos que ejercen los directores también. Entonces se desarrolló un sistema de atención técnica para la escuela que está apoyado por las autoridades intermedias, por los supervisores, por los inspectores, y que es apoyado por los jefes de enseñanza. Y de aquí se partió a la definición de los propósitos de los PROEMES. En la tercera etapa se hace la definición del impacto a largo plazo, el establecimiento de resultados en términos de metas, el desarrollo de la secuencia de las acciones, la identificación de los recursos que se van a necesitar, el análisis de los actores involucrados y la corroboración de la lógica causal subyacente. Esto es establecer si lo que se propone y la forma en la que queremos hacer realmente nos va a servir o tenemos que hacer algún ajuste. Y durante la cuarta etapa, que es ya la generación del cronograma, pues como ya les decía, se programa, se hace este modelo de evaluación, difusión y uso, e intervención y la mejora, la construcción de indicadores tanto de resultados como de procesos, porque bueno, generar indicadores es bastante complicado, sobre todo en este tipo de casos. Estamos ahorita trabajando en la generación y la definición de un índice sintético de calidad. Ya por ayer las colegas de Colombia y de Brasil nos comentaban que ellos ya están mucho más avanzados en eso, pero nosotros realmente no tenemos nada. Y estamos comprometidos tanto por los acuerdos internacionales, por los ODS, como por la propia Constitución, porque en este punto ya no se trata solamente de llevar la educación y ser inclusivos y que la educación sea para todos, tiene que ser educación de calidad y tenemos que definir qué es eso. Entonces estamos trabajando también sobre esa parte. Y bueno, finalmente este conjunto de PROEMES se conjuntan para generar el PEME, para generar el Programa Estatal de Mejora, que vaya alineado con las líneas de política de evaluación local y que puedan establecer esta agenda estratégica de fortalecimiento institucional. Entonces, bueno, aquí está el mapa de cómo se presentan, de cómo están regionalizadas. Se generaron 5 regiones para que los estados pudieran trabajar de forma coordinada y se generaron un total de 128 proyectos de evaluación. Esto son más o menos, no me acuerdo el promedio, son como 3.5 por cada una de las entidades. Esto quiere decir que, pues, que a pesar de las limitaciones que ya habíamos detectado, las áreas de evaluación estatales se comprometieron para poder realizar más de un proyecto, y eso fue algo que nos sorprendió gratamente. Esperábamos menos participación, pero bueno, así se hizo. Y cómo se concentraron, ya les decía los 3 modelos. La mayor parte decidieron empezar desde la generación de las evaluaciones, o sea, porque realmente eran, como les decía, pocos los estados que habían realizado sus propias evaluaciones sobre sus propios resultados. Entonces empiezan a trabajar a partir de este modelo. Entonces vamos a trabajar a partir del próximo año en todo el desarrollo de esta parte. Así están integrados los PROEMES por estado. La gráfica es muy ingrata, no creo que la podamos distinguir, pero bueno, hay algunos como este de aquí, el más alto, que se comprometió a hacer 9 proyectos.
Entonces, bueno, esos se están apostando bastante fuerte ellos mismos. Pero bueno, el promedio, como les decía, es 3.54, y están concentrados sobre todo en la realización de evaluaciones, es el color naranja. ¿Qué significa que tengan 3 o 4 proyectos? Que viene un poquito más adelante, pero esto quiere decir que van a evaluar distintos aspectos del sistema educativo nacional. Y esa es una de las partes que nos da más gusto. Y bueno, y en esta tenemos el porcentaje de problemas por tipo educativo. Como les decía, la gran mayoría se concentra en lo que nos resulta más problemático y más cercano, que es la educación básica. O sea, cuáles resultados estamos teniendo de primero a sexto, bueno, y incluyendo los 3 años que también son obligatorios en México de preescolar, pero esa es una de las grandes preocupaciones. Y muy pocos, solamente el 7%, se fueron a hacer solamente proyectos para educación media superior, que ahí el gran problema que supongo que compartimos es el problema de la deserción, y que todos los proyectos van un poco enfocados a eso, la deserción y el abandono. Y fueron 37 proyectos, o sea, el 28.91%, los que, no es cierto, los que decidieron hacer eso, y una porción muy pequeña los que decidieron combinar, hacer tanto de educación básica como de educación superior. Esto es cómo está repartido esto por entidad. Por ahí vemos que solamente un par de estados van a ser de los 3 tipos, van a tener proyectos para educación básica, proyectos para educación media superior y proyectos combinados. Y ahora sí, a lo que es importante, ¿qué significa tener más de un proyecto? Pues que vamos a tener evaluaciones de distintos tipos. Vamos a tener evaluaciones del logro del aprendizaje de los alumnos, de la idoneidad de los docentes y directivos, de materiales y métodos educativos, de organización escolar, de infraestructura educativa, y algo que esperábamos que pasara, pero que no estábamos seguros, es que van a evaluar también políticas, programas y los sistemas de información de sus propias instituciones. Aquí es importante decirles que es la primera vez que alguien fuera de la Secretaría de Educación Pública va a hacer evaluación de materiales y métodos educativos. Esto era una cuestión que habían mantenido muy controlado, no habían permitido que nadie cuestionara el modelo, que nadie cuestionara los contenidos. Y ahora tenemos presencia, son los menos, es el menos del 2%, pero sí va a haber evaluación de este tipo de esta parte. Estas son las evaluaciones que la propia Constitución nos permite que se hagan, y pues lo que nos tiene más satisfechos en este proceso es que, a pesar de que lo que más se ve y de que lo que hemos comentado y de lo que desde ayer estamos platicando, que es el logro del aprendizaje de los estudiantes, no es lo único que se va a evaluar. Eso es muy importante, porque no todo puede ser el logro, no todo puede ser solamente el aprendizaje en español, en matemáticas, sino que hay otros aspectos del sistema educativo que se pueden evaluar, y que los propios estados detectaron que era importante que ellos lo hicieran. Entonces, aquí está cómo es. Bueno, como pueden ver, los colores son los mismos del anterior. Los que tienen el azul más oscuro son los que van a hacer solamente evaluaciones de logro, pero hay por ahí un caso en el que tenemos 4 tipos de evaluaciones, que es el ideal al que queremos llegar. Es un estado, es Puebla, es un estado en el centro, y con el que se ha generado bastante empatía con la gente de la Secretaría de Educación local, y con la que se va a desarrollar este tipo de proyectos. Pero bueno, ¿qué pasa con esto? Pues que queremos fortalecer estas áreas, queremos apoyarlas, queremos que aprovechen la experiencia que tiene el instituto, pero también queremos que ellos pues puedan ir marchando solos. Entonces, dentro de esto nos hemos encontrado con una muy grata sorpresa, que fue que dentro de uno de los estados, Durango, decidió proponerle a los demás una evaluación para la educación multigrado. Ya lo decía ayer Silvia Schmelkes, nosotros tenemos 44% de las escuelas que son multigrado. Esto es que un docente atiende a más de un nivel, y nos encontramos también una gran diversidad en eso. Puede haber 2 o 3 docentes que atienden una sola escuela. En estos no hay personal directivo, el director está solo, no tiene otras figuras de apoyo, y queremos entender qué pasa dentro de eso. Entonces, bueno, este estado viene a la mesa, les propone a los demás que
que se sienten a platicar sobre eso, porque es un fenómeno que sí que tiene diferentes características en cada uno de los estados, pero que sí está a todo lo largo y lo ancho del país. ¿Cómo partimos de esto? Pues se hace una serie de preguntas de investigación, que son estas. ¿Qué sabemos de las escuelas multigrado? Hay que detectar qué información tenemos. ¿Qué sabemos de la pedagogía de los grupos multigrado? Porque es complejo y es distinto enseñar y organizar el tiempo para poder atender las distintas necesidades de los alumnos. Y bueno, sobre todo, ¿qué no sabemos? Porque a partir de lo que no sabemos es lo que tenemos que ir a buscar. Y esta que me parece a mí la pregunta más interesante, ¿qué tanto la evaluación educativa permite saber qué tan cerca o qué tan lejos están las escuelas y los docentes de aplicar la metodología que necesitan los alumnos en estas escuelas multigrado? O sea, las evaluaciones a nivel nacional realmente les están dando esta información o no. Entonces, esta es una parte que se espera que dé buenos resultados. Y bueno, y finalmente, ¿cuáles son las necesidades de evaluación y de mejora educativa? O sea, no queremos que ellos se adapten, nosotros tenemos que ser también flexibles y adaptarnos hacia ellos. Y bueno, esto se va a trabajar a partir de regiones en las que uno de los estados va a llevar el liderazgo. Ellos ya van a trabajar de manera independiente, se estará invitando al INE ocasionalmente, pero bueno, ya es un ejercicio de autonomía que bueno, que en este punto pues la recibimos con mucho gusto, porque empezamos a ver que pues estamos sembrando, pero bueno, parece que ya la semilla empieza a germinar y tenemos ya este tipo de experiencias en los que el INE ha sido básicamente el organizador, pero los gestores y todo han sido los propios estados, las propias autoridades educativas que han decidido que quieren trabajar de forma conjunta en esto. Se van a hacer análisis sobre la supervisión y la asesoría técnica pedagógica, la gestión y la organización escolar, la infraestructura y el equipamiento, el currículo y los materiales y las prácticas educativas, porque en estas escuelas se utiliza el mismo material que en el otro 56%. Es el mismo libro de texto que se lleva en estas escuelas al que se lleva en las escuelas que tienen los 6 grados o que tienen un maestro por grado. Y una parte sumamente importante y que bueno, que resulta crucial también a partir de los cambios en la política docente, que es la formación inicial y la formación continua de los docentes. ¿Qué pasa a partir de ahora? Nosotros encontramos en el 2013 un sistema sumamente desintegrado que estamos empezando a articular. Teníamos 2 figuras muy fuertes, el INE, que ya tenía, como les decía, más de 10 años de experiencia liderando la parte de la evaluación, pero teníamos a un agente que controlaba el sistema, que era el ministerio, y teníamos así muchas bolitas chiquitas, esas 32 en las que teníamos fortalezas de distintos tipos, pero ahora empezamos a ver que se está extendiendo la red y que eso es lo que queremos que siga, y ese es pues hacia donde nos estamos moviendo, tener figuras más comparables, del mismo tamaño y que puedan desarrollar y puedan seguir de esta forma. Y bueno, eso sería todo. Muchas gracias. Y vamos a pasar a Marcos. Marco viene de Brasil, del INE, del INEP. Está graduado en completo en la licenciatura de Centro de Ciencias de la Universidad de Brasilia, es magíster en Estadística y Métodos Cuantitativos por la misma universidad, con especialización en metaanálisis y los métodos estadísticos. Ahora es miembro de INEP y coordinador nacional del IESE por Brasil. Muchísimas gracias, Marco, por acompañarnos en esta jornada. Gracias, buenas tardes a todos. Gracias por la invitación, profesora. Es un gusto estar aquí con vos y compartir un poco de qué pasamos en Brasil. Me parece muy oportuno también porque si estamos construyendo, hay países que están construyendo sus propios sistemas de evaluación, otros que ya poseen, como Carro de México, Caso de Brasil y otros más. Entonces, compartir es un momento muy bueno para aprendizaje, para que todos nos conozcamos. Bien, entonces sigo con una pequeña presentación. A mí me pasaron algunas preguntas. Havia uma maneira, poderia ser responder a todas uma por uma. Outra seria melhor
explicar qué pasa en Brasil, qué es Brasil. ¿Ah? Nuestra diferencia empieza justamente, en primer lugar, por la lengua. Y por esto ya me adelanto y pido mil disculpas, porque tengo un acento y no soy tan bueno cuanto mi compañera que ayer estaba aquí en este salón hablando y hablaba también el castellano. Bien. Gracias, es muy gentil. Yo trabajo entonces en el Instituto Nacional de Evaluación. Aquí es INEP. Es una parte del Ministerio de Educación, todavía una autarquía que está un poco separada. Tenemos una mentalidad propia, tenemos que hacer que están en la ley. La ley ahí está. No me parece que deberíamos perder mucho tiempo hablando de la ley. Hace 75 años que ya existe el instituto. Entonces, hay una cultura de qué debemos avaliar y cómo deberíamos. Bien, como debería, cambiamos siempre. Mas, un poco más allá de esas cosas, lo más importante es que pasaron los gobiernos y el instituto permanece. Permanece porque avaliar es muy importante. Y más que es más importante entregar a las escuelas sus propios resultados. Entregar a la sociedad para que la sociedad sepa lo que está ocurriendo en su lugar. Entonces, hay 9 puntos que determinan qué es nuestro instituto de evaluación. Yo todavía no estoy en el instituto, yo pertenezco a una coordinación, a una directoría de evaluación de la educación básica. Por la educación básica comprendemos que sea la primera, la fundamental y nuestra secundaria, que es un poco distinta de la de ustedes, sería más similar a un bachillerato, ¿sí? Y en la DAEB, la directoría donde estoy, hay 3 coordinaciones. Una que trata de los años finales, la secundaria, otra que trata de las pruebas de los años iniciales y una que trabaja con los datos y los análisis estadísticos. Ahí estoy yo. Antes estaba en la que trabajaba con las pruebas de la enseñanza secundaria. Bien. Sí. Así está distribuida la educación en Brasil. Hay aquello que llamamos de educación básica. Como se ve, hoy un niño ingresa en la educación infantil y, por favor, me disculpa, puso de propósito en portugués para que sepa que es un poco la lengua portuguesa. El título está así en español, pero o que va adentro me parece que es oportuno compartir con vos mi propia lengua. Mas vamos. La educación infantil entonces sería el kindergarten. Después, a los 6 años, ingresan los años iniciales de la fundamental. Hay 2 partes ahí, los años iniciales y los años finales. La inicial entonces empieza al primer año y al final es el 9º. Después ingresa en la enseñanza media, que son por 3 años o 4 años si un chico se encuentra en una escuela técnica. Después se pasa para la superior. Ahí hay que hacer pruebas. En general, hay pruebas en las propias universidades o en las facultades privadas y también una que aplicamos nosotros para todos los alumnos del país. Aplicamos este final de semana, sábado y domingo. Fíjate que son 8,5 millones de inscritos. Con una falta de un 25%, aplicamos por lo menos 7 millones de pruebas. Difícil. Bien. ¿Qué tipo de pruebas aplicamos para ellos? Bien, para los chicos muy pequeñitos del segundo año aplicamos una prueba de matemática y de portugués muy básica llamada Provinha Brasil. La Provinha Brasil entonces se aplica siempre todo año. Nosotros producimos los instrumentos y los enviamos a todas las escuelas públicas. Las privadas no, solamente para las públicas. Para todas les enviamos y aplican. Estos resultados permanecen en la propia escuela. No hay necesidad de pasar para nosotros. Después, en el tercer año, aplicamos la prueba ANA, la Evaluación Nacional de Evaluación.
En esta prueba aplicamos a cada 2 años. Estamos este año aplicando por tercera vez. Entonces, hay pocos elementos más para poder trabajar. Es mejor decir qué sucede en este grado. Para los alumnos de 5º y 9º año, aplicamos la prueba Brasil. Esta sí es muy, muy importante, porque con los resultados de matemática y de lenguaje de portugués, creamos juntamente con los resultados de aprobación o no de los alumnos, creamos un indicador que utilizamos para decir el nivel que se encuentra la educación, el IDEB. También aplicamos esta misma prueba, porém un poco distinta, para la enseñanza media, la secundaria para el tercer grado. Al mismo tiempo, al final, para ellos, ahí sí, aquí aplicamos la prueba Brasil de manera censal para todos de 5º y 9º de escuelas públicas, censal. Algo alrededor de 50 millones de alumnos, una cosa muy poca. ¿Sí? Para los alumnos de la secundaria, ahí hay una muestra. Tomamos una muestra tanto de escuelas públicas quanto de las privadas. Sacamos sus resultados y les entregamos, como se verá de aquí a poco. Al final, como dije hace poco, este final de semana aplicamos la prueba ENEM, Examen Nacional de Evaluación de la Enseñanza Media. Con esos resultados se puede ingresar en absolutamente todas las universidades públicas de Brasil. Y con su puntaje también se puede solicitar ingreso en una universidad privada. Y si un alumno ingresa ahí, también se puede utilizar sus resultados para solicitar un financiamiento del gobierno, que llamamos de FIES. También hay otras utilización de sus propios resultados, como por ejemplo que se utiliza la CAPES, que es un centro para hacer más cosas, y que enviamos incluso alumnos al exterior para estudiar durante un rato, 6 meses, un año. ¿Está muy rápido? No, está bien. Bien, evidentemente también participamos de otras evaluaciones, estas todas nacionales, pero también participamos de otras internacionales, como está ahí la pesquisa Thales, PISA, este último tercio, y ahora ingresamos en el 4º estudio, y también ENSEJA. ENSEJA es una prueba de evaluación para estudiantes jóvenes y adultos que están aislados de las escuelas. Y no estamos aplicando en Brasil ya há 3 años, por motivos diversos. Todavía seguimos siempre aplicando en países extranjeros. Aplicamos en 8 países este año pasado. 8 países. Japón, Estados Unidos, Francia, España, Portugal y otros más, para ficar con estes. Todos los años aplicamos esta prueba. Ela es gratuita, no se paga nada. Con sus resultados se puede solicitar entonces una rubrica que hay centros para dar un título a los alumnos. No son todos los centros, son 2 centros que son responsables hoy por dar este título de acuerdo con los resultados de la prueba ENSEJA. Yo soy uno de que participa en esta prueba en mi instituto hoy. ¿Qué pasé? No, aquí. Bien, entonces, ¿qué es la educación básica que trabajamos? La prueba SAEB. La SAEB, en la verdad, mucha gente se imagina como una prueba. No, muchas veces también yo me refiero a ella como la prueba SAEB. No es tan verdadero. SAEB es un sistema que utiliza los resultados de la prueba Brasil y de la prueba ANA. Con esos resultados, de manera sistémica, cada 2 años, entregamos sus resultados. Pero no aplicamos solamente las pruebas de conocimiento, de matemática y de portugués. También aplicamos los cuestionarios a los alumnos, a los maestros, a los directores, a los padres de las familias, es decir, a todos que están involucrados con que es sumamente importante, cómo está el entorno de la escuela. Así producimos conocimiento a partir de los factores asociados que explican mucho. Bien,
Aqui solamente para poner as ideias, que é avaliar? Bem, avaliar não é solamente aplicar uma prova, há que recolectar, há que diagnosticar, há que decidir, há que intervenir quando necessário. E por isso, há muita coisa para fazer. Há uma informação que capturamos bajo los questionarios de las pruebas, hay una acción que se espera por parte tanto del ministerio quanto de los propios profes, quanto de la dirección, y una orientación para la familia también. Así se espera disminuir el problema de inequidad que existe en nuestro país, particularmente lo que se pasa, la distancia entre escuela privada y escuela pública. Aquí. Bien, entonces no estamos tan interesados nosotros en el instituto, ¿está claro? No estamos interesados en las pruebas internas que aplican la propia escuela. Nosotros trabajamos solamente con las pruebas externas de larga escala. Así nuestros testes, nuestros cuestionarios son siempre hechos como una herramienta que queremos entonces utilizar como una construcción de una medida y una interpretación del nivel educativo que se encuentra todos. Bien, además de vamos un poco más aquí. Es importante notar otra cosa. Como dije antes, el instituto ya existe a casi 80 años. ¿Sí? Todavía es un sistema para... ¿No ya está? Sí, pero un sistema para evaluar la educación se creó en 1990. Entonces, desde 1990, ¿cuánto tiempo ya estamos trabajando con nuestros sistemas? Importa también decir que desde el año 2000, pasamos a utilizar en todas nuestras pruebas, utilizamos en 97 una vez, pero de manera sistemática, desde 2000 aplicamos estes análisis psicométricos com um modelo de 3 parâmetros para alguma prova ou de 2 parâmetros para outra prova, a depender de lo que queremos lograr. Assim, está praticamente, hace parte da cultura que devemos evaluar a gente e utilizar os resultados estatísticos de maneira mais fuerte. E hoje, de todo bien, estas cosas son un poco más técnicas y tal, pero lo más importante, el resultado estadístico que tenemos ahí es el que creamos en 2007 un índice de desarrollo de la educación básica. ¿Sí? Nuestro sistema, entonces, solo para tener una idea de cómo hacemos la evaluación, pensamos en la escuela, pensamos en el alumno, pensamos en la sociedad. Es que queremos. ¿Y qué más? Queremos que haya una participación entre todos, entre la escuela, entre la familia y también en las entidades públicas. ¿Sí? Ahora, parte difícil para nosotros, por lo menos así pienso yo, no necesariamente piensa mi jefa que estaba con nosotros hoy o el presidente, no. Hay un problema de comunicación. Una cosa, como decía mi amigo ahora, de Asturias, que entregamos, muchas veces no saben interpretar. ¿Quién no lo sabe? En general, me disculpa, así pasaba más antes. Hay un problema, entregábamos los resultados y los periodistas escribían lo que quieren. Hoy no es más nada así, gracias. Hoy hay una concientización que es necesario entregar un resultado que esté de acuerdo con la realidad. Y que su interpretación esté clara para todos. Entonces, no entregamos solamente un número. Imagínate, fíjate, damos un puntaje, es poco. Por ejemplo, si tú me dices que una escuela posee, digamos, tantos puntos, 500 puntos, esta otra 550 puntos, la de 550 sería mejor. Muy simple. No es tan simple. A depender de dónde está ubicada esta escuela, si está en un centro muy bueno, si está en una zona más lejana, con crímenes, ¿percebes? Entonces, esas cosas también son importantes. El lugar donde está ubicada la escuela. Tenemos todas esas cosas en cuenta
e criamos assim uma maneira de estandarizar os resultados. E claro, sacamos os puntajes em uma escala, entregamos os resultados da escola. E que queremos al final? Queremos dizer 4 coisas. Como está o nível? Se está abaixo, se está básico, se está um pouco mais avançado, está muito avançado. E para acaso, há que ter claro que devemos fazer, que tipo de intervenção é necessária fazer neste centro. Déjame passar um pouquinho mais aqui. Quando entregamos os resultados de los factores associados, antes de entregar os resultados à la poblação, entregamos a los gestores, para que sepam um pouco antes, e que se preparem, e que mais, e que entrem em contato com nós, e caso um dado, qualquer que seja o dado, esteja equivocado, que nos passem. Isso sucede muitas vezes, porque hacemos um censo escolar. Nós, cada aluno que ingressa, niño a los 6 anos de idade, recebe um número. Este número le acompanha todo o tempo, toda sua vida. Este será como uma identificação. E sabemos absolutamente todo deste aluno, sabemos sua trajetória. Então, mas o censo se encerra em julho e entregamos em dezembro. Então, muitas vezes um aluno já não se encontra nesta escola, se encontra em outra. Há que receber uma nova informação e utilizar, fazer outra vez mais as contas para entregar de maneira definitiva os resultados das escolas. ¿Sí? Bien. Sobre o SAEB, aqui está uma coisa interessante, porque quando entregamos os resultados da prova, antes entregávamos em papel, enviávamos para todas as escolas e também para outros centros, para as universidades, e distribuíamos sempre. Mas hoje não. Me parece que hoje está um pouco melhor, porque entregamos em um sítio. Se pode aceder ao sítio e aí há muita informação que se pode utilizar. Se pode baixar todos os dados? Não, se pode baixar todos os microdados. Aí, então, nos microdados tem incluso a cadena de respostas dada por el aluno en la prueba, A, B, C, D, que marcou. Aí está também toda a informação socioeconômica dele. Aí está toda a informação de los fatores, de los questionários que contestava. Também está a informação de los questionários entregue por seus padres. E todos estão microdados e entregamos de várias maneiras. Entregamos para SAS, entregamos para SPSS, entregamos também em TXT, que muitas vezes a gente lo utiliza mais facilmente. Há que simplesmente elegir qual e haga um clique, baja todo e se utiliza. Estão em nosso sítio que está à disposição de todos. Há outras coisas também que estão aí que se pode sempre bajar a todo tempo. Quando quer também os próprios resultados se pode elegir por escolas e se pode produzir uma gráfica, um mapa de Brasil com todas estas coisas online. Agora, este índice é interessante. Se falou tanto de como mensurar as coisas. Minha amiga Jimena, que deve estar aí no salão, falava ayer que se utilizavam 4 coisas para ser um indicador. Nós utilizamos 2. Os resultados de aprendizagem das provas de português e matemática, convertido convenientemente em uma nova métrica, e o problema de flujo. E com estes 2, então, hace um promédio de eles, por esta multiplicação, que é o promédio de seus puntajes com o percentagem de aprovação, se cria o IDEB. E por este índice é interessante. Havia, há muito tempo, não tanto, uns 5 ou 6 anos mais, que havia uma intenção que nunca devemos reprovar os alunos. Bem, então se passa ao aluno. Se o aluno não possui o conhecimento, o que sucede? Seu resultado, sua puntaje é baixa, de tal suerte que ele deve permanecer igual.
Aprovar solamente por aprovar não resulta conhecimento, não resulta avanços. Outra vez mais, se reprovamos muitos e passam solamente poucos, e esses poucos possuem um puntaje mais elevado, outra vez mais, o IDEB permanece igual. Não avançamos. Para avançar, o que é necessário? Que os dois estejam na mesma direção, que exista aprovação e que exista proficiência dos alunos. Este me parece uma ideia muito boa. Foi criado por um antigo presidente do instituto, o maestro Reinaldo. Pensando um pouco mais allá, então, com o IDEB, para ter um pouco aqui de ideia, deixa-me mostrar 3 gráficas. Estes mapas são, como dizia há pouco, se pode produzir online, em linha. Sí, aí está como estava, quanto mais rojo, menor o índice, quanto mais verde, melhor. O que vai em branco é porque não possuía, aqui cada pedacito, cada parte deste é um município de Brasil, somos 5.600 municípios, mais ou menos. Então, em 2005, mira como era completamente rojo. Hoje já está um pouco melhor. ¿Está bueno? Não. Também com o IDEB há uma meta. Lo que se pasa es que queremos que en 2020 chegamos en 6,7 la media nacional, el promedio de IDEB nacional. Hoy estamos muy abajo de este. Necesitamos más esfuerzo de todos para chegar y cumplir la meta. Ahora, ayer también oí aquí de varias personas el nombre de nuestro, hasta este año pasado, presidente del instituto, el profe Francisco Suárez, Chico Suárez, como llamamos. El profe Chico propuso una otra idea de indicador, que se llama un indicador de nivel socioeconómico, índice. Ele criou, e com a ajuda de outros técnicos de minha oficina, que sentam a meu lado, meus amigos, criou. Então, aí, o mais interessante é que não deveria tratar solamente deste. Como havia dito antes, há que saber onde está ubicada a escola. Então, com este índice se cria uma similitud entre as escolas. Não nos parece hoje que seja correto comparar uma escola privada que possui muito dinheiro, que está tudo muito ajustado, com uma escola pública no norte do Brasil ou no nordeste do Brasil, que são zonas mais pobres, carentes de quase tudo. Então, é de esperar, evidentemente, que estas escolas tenham um resultado mais baixo. Então, cada ponto mais que se avança nessa escola, me parece que é muito mais importante que ponto mais que avança na escola que está top. Já não há mais para onde ir-se. Então, com este indicador, criamos estas coisas de escolas similares, que está aí com circundada de rojo. Então, comparamos, e está também em linha, estes resultados, se ingressa na plataforma, se elige uma escola, tu pode elegir tu própria escola. Eu, por exemplo, outro dia vi qual era o resultado de minha sobrinha, sua escola, como um exemplo em Brasil. E que são esses? E que aqui se encontra, esta escola está em uma zona mais ou menos muito boa de Brasília. Então, primeiro, está em Brasília, é melhor que está em lugares mais lejanos. Estava não necessariamente ao centro de Brasília, está um pouco mais aí. Então, comparando todos esses resultados, temos uma melhor ideia de que exatamente está passando na escola. Comparar uma escola rica com uma escola pobre, não. Devemos comparar os iguais com os iguais, os distintos com os distintos. Este é o que planteava Chico Suárez. Sí, utilizamos, sí. Com este resultado, ubicamos as escolas em 5 pontos, a depender de seus próprios resultados. Vou passar um pouco mais. Também há uma outra coisa que é de la formação de los maestros. Mira, em Brasil, temos profes que todavía não são titulados.
No están en São Paulo, no están en Brasilia, obvio. Están donde? Están en la región más pobre del norte y nordeste de Brasil. Otra vez más, la formación de maestros es importante. Conocer cómo están es importante. Y hay algunos lugares, bien, Brasil está formado por 27 unidades federadas, 26 estados y un distrito federal, cada cual, por ley, es completamente independiente para hacer su propio currículo. No tenemos un currículo nacional. Entonces, agregar todas esas cosas es muy difícil. En este momento tenemos una lucha muy dura que se pasa en el Congreso, que se propuso una reforma y queremos tener un currículo básico mínimo. Imagina cómo va la lucha. A gente que piensa que sí deberíamos tener, yo estoy con ellos, pero mis amigos que están a mi lado, o muchos de ellos piensan que no, que sería mejor cada uno porque somos una federación. No sé, porque para mensurar es necesario estándar. Y un estándar sería más fácil hacer con estas cosas. Además, hay una nueva ley, un proyecto nacional que nos obliga a hacer una prueba que contemple exactamente todos los currículos. Bien, ¿cómo sería? Con 27 no sería posible. Entonces, tenemos un currículo mínimo y con ello sí podemos aplicar pruebas estándar de acuerdo con la ley. Vamos a ver cómo será en el futuro próximo. No será cosa lejana. Hay que, sí, claro. Aquí está, por ejemplo, un tipo de cosa que todos entregan siempre nosotros, imagino que todos los países, la distribución según el nivel que está ubicado la escuela. ¿Sí? Nivel 6 mucho mejor que nivel 1. Como se ve, nivel 4 bajo están siempre la mayoría. En los años iniciales, nivel 1 es lo que más hay. Hay mucha escuela. ¿Por qué Porque por la ley, los años iniciales es una obligación de los municipios. La secundaria es una obligación de los estados. Y la enseñanza superior es una obligación nacional del gobierno federal. ¿Dónde hay más plata? Aquí en este último. ¿Dónde hay menos plata? En el primero. Los municipios en general son pobres. Y por eso no se puede aportar más cosas. En todo caso, a depender de sus resultados de IDEB de la escuela, nosotros pasamos, el gobierno federal, el Ministerio de Educación pasa para las escuelas un monto, un dinero, llamado por un fondo de participación, el Fundeb, y es muy importante. Entonces, el alcalde está un cruce. Por un lado, quiere tener buenos resultados de educación, por otro lado, no, porque quiere dinero. Entonces, me parece una locura esta. ¿Ah? ¿Cómo se puede? Bien. Antes había trampa, ¿sabe, profe? Antes había trampa. Creaban alumnos que no existían, solamente en el papel, porque así bajan los resultados en promedio y solicitan el dinero. Hoy no es posible. ¿Por qué? Porque el Educacenso de Brasil, el censo educacional, posee toda la información de absolutamente todos los alumnos. Sabemos dónde está ubicado. En el principio del año corregimos la información al final del año y publicamos. Este es un avance muy importante. Bien. Aquí está para mejor explicar entonces contestar un poco más las preguntas que me enviaron. Déjame decir sobre la prueba ENEM. Aplicamos entonces con este tanto de alumnos. Mira, ENEM aplicamos exactamente 8.350.215 inscritos. Se saca ahí alguna gente que no fue. Ahí está la distribución de ENEM en 2015. Este otro número sería en 2016. La gráfica que está aquí arriba a la izquierda muestra cómo el crecimiento de las inscripciones en ENEM. Empezamos en 2009 con 4 millones y hoy estamos con 8 millones, doble, en tan poco tiempo.
hacer las pruebas y entregar los resultados es una verdadera guerra. Otra cosa que hacemos ahí es que con los resultados, ¿quién hace la prueba? Bien, todos los alumnos que quieran, no es obligatoria, pero prácticamente es. Por lo menos 80% de los alumnos hacen la prueba, de tal suerte que es posible entregar los resultados por escuelas. Y hacemos las cuentas siempre, y entregamos los resultados de los alumnos y de las escuelas. Con esos resultados, creamos entonces una orientación. Bien, otra vez más, evidentemente, INEP no quiere ranquear las escuelas, no queremos ranquearlas, y por eso entregamos los resultados directamente para ellas. Hay ranques, evidente que hay, pero con el uso de INSE, del índice socioeconómico, son tantas columnas que se podría hacer tantos ranques distintos. Al final, lo más importante. Entregamos los resultados directamente y no queremos ranquear las escuelas. Así es para avanzar en la educación. Gracias a todos.